Buen día, familia del Señor. Bendiciones. Esperamos que el Señor esté supliendo, fortaleciendo cada familia que nos escucha y desde este lugar les bendecimos. En medio de cada situación que vivimos es importante y es necesario que recordemos esas promesas que nuestro Dios tiene en medio de su palabra. Y hoy vamos a recordar Romanos 8:37, un texto que es muy conocido por todos. Y dice la palabra: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si vemos ese verso antes, está diciendo cuáles cosas, en cuáles cosas somos más que vencedores. Y la palabra nos muestra, en medio de la tribulación somos vencedores. En medio de la angustia, la persecución, somos vencedores. En medio de la hambre, de la desnudez o del peligro, somos vencedores. Lo real, en medio de esta palabra, mis amados, es que debemos aprender a vernos vencedores, a sentirnos vencedores y a caminar con toda certeza de que somos vencedores. Y para eso debemos tomar acciones y debemos saber cuáles acciones tomar. Segunda de Crónicas, un libro que nos narra una historia, una historia del rey Josafat, en la cual un hombre de Dios pasa por dificultades porque los moabitas, los amonitas le declaran la guerra al pueblo y le informan a Josafat que venía un gran ejército contra él. Y por supuesto, ante una dificultad, como todo ser humano, dice la palabra de Dios en el verso 23 de 2 de Crónicas, que Josafat se llenó de temor, se llenó de angustia, pero buscó la ayuda del Señor. Qué importante, amada iglesia, amada familia de Dios, amigos que nos escuchan, que en medio de las dificultades y de las crisis busquemos la ayuda de nuestro Dios. Si vemos en el capítulo 20, podemos ver cómo Josafat fue un hombre inteligente porque se humilló delante de Dios. Puso su rostro sobre tierra, se postró, lo dice en el verso 18. Aparte de humillarse, fue un hombre que convocó a una nación a ayunar, a buscar de Dios. Aparte de eso, en medio de su dificultad y su crisis, un hombre que alabó y alabó al Señor, confiaron en el Señor, adoraron al Señor. Verso 18 y 19. Y por supuesto, no podía faltar la base de la confianza en medio de las crisis, y es la oración. No podía faltar la oración con nuestro Josafat. Y en medio de Josafat, en medio de la oración, puede expresar con una facilidad a Dios. Y lo vemos en el verso 12 cuando le dice: Dios, es que no tenemos fuerza para enfrentarnos a semejante ejército que se nos viene encima y no sabemos qué hacer. Josafat le decía a Dios: ¿sabes qué, Dios? Humanamente estamos perdidos. ¿Y cuántas veces, amados, preciosos amigos, familia de Dios, cuántas veces a veces nos sentimos con esos miedos, nos sentimos sin fuerzas, no sabemos qué hacer por las diferentes situaciones que vivimos, y difíciles muchas? Pero nuestro Josafat fue un hombre inteligente que fue y buscó la ayuda del Señor. Y en medio de esa búsqueda del Señor, de ir a Él en oración, de ir y a expresarle con su corazón abierto, de postrarse delante del Señor, de alabarlo, de adorarlo, Dios le responde por medio de Jaasiel, un hombre que Dios usó para hablarles y recordarles las promesas, donde el Señor les dice: no tengan miedo, no pierdan la esperanza ante este gran ejército. No importa cuán grande sea el ejército, la lucha o la guerra, mi amado,
Porque la palabra del Señor nos dice, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Esta lucha no es tuya, es de Dios. La pregunta es, ¿qué lucha tenemos? La lucha contra la salud, contra nuestro matrimonio, contra la crisis económica, la lucha con mi familia, con mis hijos. En medio de todo, el Señor nos dice, no tengas miedo, no pierdas la esperanza, porque esta guerra no es de ustedes. Pero lógicamente, Dios hace lo imposible, pero a nosotros nos toca hacer también tareas, que es lo posible. Y Dios da unas instrucciones en el verso 16 donde le dice al pueblo, bajen contra ellos, contra sus enemigos, mañana. Ustedes, en otras palabras, Dios le estaba diciendo, ustedes se levantarán el día de mañana y se encontrarán con sus enemigos. Pero en medio de eso, adoren, alaben, confíen en el Señor. No tengan miedos, habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana a hacerles frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Mis amados, Dios hace las tareas imposibles, pero nosotros las posibles. No podemos soltarnos de la mano de la oración en estos momentos, de la adoración y de la alabanza en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Cuando aprendemos a ser adoradores, cuando aprendemos a hablar con nuestro Padre, cuando aprendemos a adorar, a alabar al Señor, podremos ver lo que Josafat vio en medio de la obediencia que tuvo con Dios. Y fue que Dios les dio la victoria. La palabra del Señor dice, y el Señor emboscó y los derrotó, y entre ellos mismos se atacaron y se mataron entre ellos. Amados, nuestros enemigos caerán ante nuestros pies, pero lo veremos cuando seamos esos verdaderos adoradores, esos verdaderos hombres y mujeres que buscamos a Dios en oración, humillándonos, expresándole a Dios que Él es nuestra victoria, porque la palabra de Dios nos lo dice, somos más que vencedores. 1 Corintios 15:57 nos dice que el Señor Jesucristo es el medio que nos da la victoria. Podemos confiar, iglesia, que Él es el que nos da la victoria en nuestras vidas. Y nunca lo olvidemos, la victoria solo viene de parte de Dios. Tú y yo tenemos tareas que hacer. Humillarnos delante de su rostro, adorarle, buscarle, aún en medio de las dificultades. Porque la palabra de Dios nos dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amados, allí les invito a que cerremos nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Señor, aún en medio de estos tiempos difíciles. Josafat lo hizo en medio de ese tiempo de tempestad, de guerra, de dificultad. Adoraron y alabaron a Dios. Y allí pudieron, en medio de eso, ver la victoria de un pueblo. La palabra del Señor nos dice que el reinado de Josafat tuvo tranquilidad y el Señor le dio paz en sus fronteras. Porque fue un hombre que supo buscar a Dios. Oh Señor, hoy te damos gracias, Padre maravilloso, por esos tiempos que estamos viviendo. Luchas, dificultades, tal vez la economía, el empleo, nuestro matrimonio, Señor, los hijos, nuestras emociones afectadas. Pero la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Y hoy te agradecemos porque esa obra en la cruz nos perdonó, nos reconcilió, nos da la victoria. Y por medio de esa resurrección tuya somos más que vencedores, Señor. Y veremos como Josafat vio con todo el pueblo a todo enemigo derrotado y debajo de sus pies. Hoy declaramos y vemos esa bendición sobre nuestra salud, sobre nuestra crisis económica, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre nuestra salud, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a todo aquel que nos escucha. En el nombre de Jesús, llénalos de tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Amén.